¿Cuáles son las funciones más importantes que cumple un editor? Un editor es un coordinador de un grupo de trabajos, de trabajo de periodistas, que planifica la cobertura de algún tema o de un área específica, revisa en el proceso cómo se va implementando y está a cargo justamente de la edición final, ¿sí? De cerrar la producción de los periodistas para que cumpla con las metas que tiene un medio en particular o la sección en particular. O sea que atraviesa todo el proceso de producción, no solamente la edición final. Bien. ¿Cómo es un día de trabajo de un editor? Bueno, depende. Los viejos editores, en el sentido de lo que eran los tradicionales medios impresos, los editores comenzaban su trabajo a la noche, ¿sí? Planificando lo que iba a ser el día siguiente, porque generalmente iban a trabajar por la tarde y tenían que asignarle tareas a algún cronista para que vaya a la mañana a algún lugar a hacer una entrevista o una cobertura. Hoy en día el trabajo ya es permanente, o sea, la noche es un circuito en el que no acaba, a la noche se va haciendo algo, a la mañana se va actualizando esa pauta que se había pensado el día anterior y se va modificando sobre la marcha. Y hay obviamente momentos en los que se corta para hacer algún cierre del producto, la edición de un video, la edición de una nota, ¿sí? Pero es en permanente contacto con los redactores. ¿Cómo reacciona frente a un imprevisto? Bueno, estamos hechos de imprevistos en el periodismo porque trabajamos justamente con eso. Lo primero que uno aprende como editor es que esa pauta que uno deja del trabajo para el día siguiente nunca se va a respetar, ¿sí? Generalmente tiene que haber sido un día muy malo para el diario o para el medio en el que uno está trabajando que no haya algún tipo de imprevisto, ¿sí? Es aburrido, Claro, es muy monótono. es monótono, no hay la emoción. Pero bueno, ante el imprevisto uno trata de acomodar cuál va a ser la prioridad informativa para el día siguiente. Ese tema que tiene un redactor asignado, sí o sí lo tiene que hacer para el día siguiente o podemos postergarlo. Si podemos postergarlo, enviamos a ese redactor a cubrir ese tema, tratamos de ir avanzando en el contacto y chequeo de fuentes para solucionarle el problema y que se pueda resolver en ese momento, ¿sí? La clave es cómo reaccionamos ante el imprevisto. Ese sería uno de los atributos del editor, reaccionar rápidamente ante los imprevistos. ¿Cómo se relaciona el editor con las demás áreas de trabajo? Eh, bueno, en mi caso participamos en reuniones con los editores de las otras secciones. Siempre hay que estar negociando en qué sección se publica un tema. Por ejemplo, un tema de salud pública puede tener un enfoque desde un área de ciudadanos, por ejemplo, de sociedad, lo que es La Voz, o puede estar analizado desde el punto de vista político, si hay una interna en el gabinete de salud y hay una discusión. Entonces, siempre se trata de congeniar con los otros editores cómo se lo va a cubrir, intervienen también los jefes que tienen los editores, que ya sea el secretario de redacción o algún otro prosecretario. El editor normalmente está pidiendo a los fotógrafos y a los que realizan video que a las coberturas lo hagan de determinado modo. Esa es otra atribución del editor. Pensar no solamente la noticia como un texto escrito, sino como un producto multimedial que necesita ciertos requisitos para distintas plataformas. Claro. Al papel tenemos que encargarnos de que los fotógrafos, hablar con el editor de fotografía para conseguir una buena imagen, que la cobertura de video sea de determinada forma. Esa es básicamente la relación con los otros periodistas. ¿Cómo se labora hoy en día con el fenómeno de la convergencia mediática? Bueno, en mi caso yo soy un editor de convergencia porque en La Voz estoy como editor web de las áreas de ciudadanos y sucesos. Todas las mañanas yo recibo una pauta de lo que planificaron los editores más dedicados al papel, pero esa pauta justamente por los imprevistos se va actualizando, se va modificando. Y durante el día, mientras vamos produciendo la información, en la convergencia uno tiene que ir decidiendo en qué soporte va publicando una información y de qué modo. No es lo mismo publicarlo solamente para la web, para redes sociales, que al mismo tiempo estar pensando al día siguiente cómo se va a cubrir esa información en papel, si vamos a tener otro eje de cobertura, otro foco. Al mismo tiempo, si al día siguiente en la web vamos a tratar de explotar más nuestra cobertura, por ejemplo, con una galería de imágenes o algún producto interactivo, ¿sí? La convergencia lo que hace es que uno se olvide que
es un diario de papel, el caso puntual mío de La Voz, sino que es un medio que tiene múltiples plataformas para publicar esa información.